Dice así la palabra del Señor. Bueno, ahora leeremos. Vamos a hacer un pequeño repaso y leemos la palabra. Ubíquense en 1 Corintios capítulo 11, el verso 28 y 29 creo que iba a ser, ¿no? Sí, perfecto. Déjenlo ahí, no se pongan de pie, porque vamos a... Ya saben que no estoy predicando un sermón como lo solemos hacer, sino que estamos enseñando en este tiempo sobre la cena del Señor, ya que este viernes ya es. ¿Uy? Amén. Hemos visto en los sermones pasados qué día creemos que se debe de celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Recuerden la simbología que tenía el nuevo pacto, ¿verdad?, con la Pascua. Tenía mucha simbología. Veíamos como el mismo, les enseñé sobre la palabra masá, que viene incluso mal traducida en el griego de logos, pero cuando usted hace referencia y mira y estudia, se va a dar cuenta de que la misma palabra que utiliza para pan en 1 Corintios 11 es la misma palabra que utiliza en Mateo capítulo 26. Estuvimos viendo que creemos que es un día especial, el 14 de Nisan, ¿verdad? Amén. Recuerden que tenía muchas connotaciones. Recuerden, les enseñé que no era un poquito de vino, ni un trocito de pan, ¿verdad?, sino que constantemente vemos registrado en las Escrituras de que tenía que ver todo, ¿verdad?, con una cena del Señor. Amén. Este jueves estuvimos hablando que ¿qué realmente celebramos? ¿Verdad? La cena del Señor, el nuevo pacto, la Pascua, ¿qué celebramos? Pesha. Y bueno, pues creemos bíblicamente que celebramos la Pascua en el nuevo pacto. Y estuvimos viendo de que la Pascua no se podía celebrar aquellas personas que no eran ni linaje de Israel y los incircuncisos. ¿Lo recordáis? Los que vinieron el jueves lo tendrán más presente, ¿verdad? Estuvimos dando toda una exposición de por qué nosotros, sin ser linaje étnico de Israel, podemos celebrar esta fiesta, ya que somos el Israel espiritual de Dios. Y estuvimos entendiendo de que por qué podemos celebrar la Pascua si no estamos circuncidados, pero veíamos que desde el Antiguo Testamento, desde Jeremías capítulo 4, nos habla de que lo importante es la circuncisión del corazón. Y lo veíamos corroborado con Colosenses capítulo 2, verso del 9 en adelante, y veíamos que estamos circuncidados en Cristo. ¿Amén? Por eso podemos sentarnos a la cena. Y estuvimos hablando un poquito de todo esto, ¿verdad? Hemos estado hablando 2 sermones, ¿verdad?, de todo esto. Lo que vamos a hacer el viernes, hermanos míos, no es algo más. No sé cómo usted tendrá este día. No sé qué hay en su corazón sobre este día. No es algo vulgar o algo que podamos pasar por alto. Voy a sacar de aquí la tablet para poderla ver mejor. Si no se me borra. Así. No es algo vulgar o que podamos pasar por alto, hermanos míos. Vamos a celebrar la cena del Señor con la máxima reverencia, hermanos míos, con la máxima atención, y intentamos celebrarla con el mayor conocimiento. Amén. Porque es un mandamiento del Señor y está explícitamente escrito en la palabra, ¿verdad? El nuevo pacto, la Santa Cena, hermanos míos, no es la cena de la Iglesia. Quede claro, no es la cena de Corintios, no es la cena de Navidad, que el Señor la reprenda, es la cena del Señor. Amén. A ser suya, debemos de adaptarnos a conforme Él quiere que la celebremos. Amén. Y entonces vimos estos sermones pasados, ¿quién puede celebrarlo? ¿Cómo debemos de celebrarlo? ¿Qué día debemos de celebrarlo? Y hoy vamos a ver quién no puede comer la Santa Cena. ¿O por qué no se puede tomar la Santa Cena? Leemos 1 Corintios capítulo 11, versos 28 y 29. Estaremos centrados en ello. Oren al Señor para que me quite estos dolores de cabeza. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, fíjense lo que dice, juicio come y bebe para sí. Amén a su palabra. Vamos a leer otra vez porque es importantísimo. Estén atentos, por favor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Ahora llegamos a este punto, hermana Yasmín, que es participar indignamente de la cena del Señor. Amén. En primer lugar, tiene que ver, y será constantemente citado en la predicación, tiene que ver, hermanos míos, con no darle importancia, con despreciar, hermanos míos, lo que tiene que ver con la cena, con el nuevo pacto. Con cenar sin tener presente al Señor. Amén. Participar de la cena del Señor con una actitud, hermanos míos, no apasionada, no teniendo el conocimiento, hermanos míos, y la visualización de lo que representa, eso es comer la cena indignamente. Amén. La pregunta que les hago hoy, ¿qué pasión tiene usted este viernes para la cena del Señor? ¡Aleluya! ¿Con qué pasión vienen? Porque para nosotros es algo hermosísimo. Gracias. Para mí, hermanos míos, estos días son días, hermanos míos, muy, muy, muy especiales. Quiero que no faltemos el respeto al Señor por medio de la cena. ¡Aleluya! ¿Con qué pasión venimos a la cena del Señor? Si realmente usted ha creído en el Evangelio, este día debería de ser el día más apasionado de su vida de este año. Otra vez, ¿no lo han entendido? Si usted ha creído en el Evangelio que predicamos, hermanos míos, por medio de las Escrituras, este 14 de Nisan debería de ser para usted el día más importante del año. Amén. Aleluya. No tener pasión por esta fiesta, hermanos míos, hermanos míos, entiendo que puede ser por dos motivos. En primer lugar, porque yo no me he explicado muy bien, porque me he quedado corto a la hora de predicarlo. Llevo 3 sermones predicando de esto, de casi 40 minutos cada sermón. O una de dos, hermanos míos, porque usted está muerto espiritualmente. Si usted no tiene pasión por esta cena que vamos a hacer, o es porque yo me he explicado muy mal y usted no ha comprendido nada, o dos, porque usted está muerto espiritualmente. Usted puede respirar, pero espiritualmente está muerto. Recuerdo, hermanos míos, un ejemplo que puso un predicador. Hay un conflicto ahora mismo en España entre Cataluña, ¿verdad?, y el resto de España. Y ustedes ven como ellos, los independentistas, ¿verdad?, cogen la bandera de España, la pisotean, la queman, ¿verdad? ¿Lo han visto en la televisión? Mirad, hermanos míos, cuando una persona hace este gesto, no solamente está, con perdón, escupiendo a la bandera ese trozo de textil, no está pisoteando un cacho de trapo, hermanos míos, no está, hermanos míos, quemando un trozo de textil, como es la bandera. Una bandera está hecha de textil mayormente, ¿no? No sé de qué material, pero es un textil. No solamente hace eso, sino que esa persona, cuando escupe, cuando pisotea, cuando quema la bandera, escuche bien, está repugnando, hermanos míos, está diciendo que no está conforme, que le da asco todo lo que tiene que ver con España. Tiene que ver, hermanos míos, con que no está de acuerdo con el gobierno, con que no está de acuerdo con las leyes, con que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, con que no se está de acuerdo de cómo se le trata. No solamente es la bandera, sino representa todo un país. No está de acuerdo con la monarquía, no está de acuerdo con los impuestos, no está de acuerdo con nada del país. Por eso se quema la bandera en representación de que le repugna el país. No sé si en los países de fuera de España también hay algunos conflictos así. Amén. Pues, hermanos míos, cuando nosotros despreciamos la cena del Señor, de alguna manera, hermanos míos, con nuestra actitud, cuando despreciamos la cena del viernes, que es la cena del Señor,
pisoteamos, despreciamos, hermanos míos, todo el conjunto del Evangelio. ¿Por qué? Porque en medio de esa cena está todo el cómputo del Evangelio. ¿Lo entienden, hermanos míos? ¿Qué representa la cena? Representa, hermanos míos, la encarnación del Señor, representa, hermanos míos, el sufrimiento del Señor, representa la muerte del Señor, representa la santidad del Señor, representa también, hermanos míos, su resurrección y también representa su venida. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud no acorde, no apasionada con este evento, hermanos míos, somos como aquellos independentistas que desprecian, hermanos míos, la bandera. Usted cuando menosprecia, cuando no tiene una actitud correcta ante tan gran verdad como es, hermanos míos, el nuevo pacto, usted está despreciando todo eso que le he dicho. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos míos, tomamos la Santa Cena indignamente, que esto tiene que ver, hermanos míos, con no tener el conocimiento y con no darle el valor necesario, hermanos míos, que se merece esa cena tan importante en el cual el Señor lo instituyó como mandamiento en el nuevo pacto para poder celebrar su muerte, su resurrección, comer su cuerpo y comer su sangre en simbología, hermanos míos, nosotros despreciamos todo el Evangelio. No es que usted desprecie la cena, es que desprecia todo el Evangelio. Aleluya. Ay, Señor. Cuando una iglesia pierde todo lo citado, que hemos hablado, que venimos enseñando, dice el apóstol Pablo en el verso 17, fíjense lo que dice en el verso 17, vamos a leerlo, para que vean que lo que les digo está escrito, no es algo que me estoy inventando. Búsquelo, 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Dice así, dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, ¿qué dice? Sino para lo peor. O sea, algo como la Santa Cena, que es bueno, ¿creen que es bueno? ¿Creen que es un mandamiento? ¿Creen que los mandamientos del Señor son buenos, hermanos míos? Algo bueno, si no lo hacemos con un conocimiento, con una pasión, teniendo conocimiento de lo que hacemos, en medio de la cena que está en memoria de nosotros el Señor, no nos reunimos para lo mejor, nos reuniremos para lo peor. Algo tan hermoso como cumplir el mandamiento y recordar su muerte y su resurrección, hermanos míos, si no lo hacemos con esa mentalidad, la cena, por muy divertida que parezca, tiene que ver con lo peor, no con lo mejor. Hermanos míos, medito, y se lo decía Andrés, yo no sé cómo el Señor no nos ha consumido en estos años que ignorantemente hemos celebrado la cena de una manera catastrófica. Cómo el Señor no nos ha consumido, gracias a su misericordia. Aleluya. Ahora la pregunta que te hago hoy es, ¿cómo te presentas a la cena del Señor del viernes? ¿Qué pasión tienes? ¿Qué tienes en la memoria cada vez que citamos la cena del Señor? ¡Aleluya! Lo que equilibra todo, de tomarla indignamente, es no tener en memoria al Señor. Amén. Porque el no hacerlo, hermanos míos, de esa manera, trae unas consecuencias increíbles. Y párense conmigo y lean lo que vamos a leer. Porque dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué consecuencias tiene? Verso 30, brutal. Por eso les digo, yo no sé cómo el Señor nos ha consumido. Dice el verso 30, por lo cual, por haber tomado la Santa Cena indignamente, dice, por lo cual, como la iglesia de Corintios había celebrado indignamente la Cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando habla de dormir, habla de morir. O sea, participar de la cena del Señor indignamente, dice el apóstol Pablo, que trae unas consecuencias increíbles. A Corintios, hermanos míos, no solamente fue unas consecuencias espirituales, sino también carnales. Unos se enfermaron, otros se debilitaron y otros murieron. Fíjense la importancia que tiene que ver, hermanos míos, con lo que vamos a hacer el viernes. Y no está hablando, hermanos míos, de un pecado específico, y ahora veremos de todo esto, porque indignamente no es tomar la Santa Cena a aquella persona que ha pecado,
¿Por qué? Porque si fuese por esta regla de 3, ¿quién de los que estamos aquí, hermanos míos, somos limpios para poder celebrar la cena del Señor? No está hablando de pecado en sí. Está hablando de no tener esa pasión, de no tener esa memoria, de no tener presente lo que significa. Comer indignamente en la cena del Señor tiene que ver con no tener presente el nuevo pacto. No por el pecado, porque ¿quién de aquí no ha pecado? El único que tendría acceso a esa cena sería mi Señor. Porque nosotros constantemente pecamos, hermanos míos. Pero sí entiendo que cuando se pierde la cordura entre lo que hacemos, de dejar de tener en mente al Señor y el nuevo pacto, se da paso a comer indignamente y tenemos juicio. Y viene, hermanos míos, el pecado hacia nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, en vez de reuniros para lo mejor, os estáis reuniendo para lo peor. Porque cuando no hay un conocimiento de lo que vamos a hacer este viernes, hermanos míos, en vez de ser algo bueno, para nuestra vida será algo malo. ¡Aleluya! ¿Y qué hacían los corintios en la cena? Pues traían su cena, traían su pan y traían su vino. Pero había algo que faltaba, que no tenían en mente al Señor. ¡Aleluya! Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el verso 18. Dice, en primer lugar, dice el apóstol Pablo en el verso 18, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué hay? Divisiones. Amén. Si se dan cuenta en no tener presente al Señor en medio de la congregación, eso hace de que en la iglesia haya divisiones. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a coger forma? Amén. Solo un capítulo antes, hermanos míos, el apóstol Pablo nos da luz de cómo esta iglesia, aunque en el capítulo 11 van a comer en la cena del Señor, se va a dar cuenta de que hay divisiones, que hay pecado. Fíjense lo que dice el 10:15, dice, como a sensatos os hablo, como vosotros que tened cordura. Dice, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y fíjense lo que dice el verso 17, siendo un solo pan. Nosotros, al ser muchos, somos un cuerpo, no estamos divididos. Para tomar la cena del Señor, no debemos de estar divididos. Pues todos participamos de aquel pan. O sea, la característica, hermanos míos, de que no tenemos presente al Señor en medio de la iglesia, en medio de la cena, es que crean estas cosas, divisiones. ¡Aleluya! Cuando quitamos al Señor de la cena, por eso yo tengo tanto temor, que en la cena, hermanos míos, debe de estar el Señor en cada conversación, en cada gesto, en cada frase, en cada dicho. Debe de estar el Señor. Y fíjense cómo vienen los Corintios, capítulo 1, verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué debemos de hablar en la cena del Señor? Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, que haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se dan cuenta que el problema de la iglesia de Corintios era la división? Uno dice, yo soy de Apolos, otro era de Cefas, ¿lo recordáis? Y de alguna manera comían cada uno la cena como bien le parecía. ¡Aleluya! Entonces, cuando hay divisiones dentro de la iglesia, los mandamientos se hacen como uno quiere. Y eso es algo antibíblico, hermanos míos. El Señor nos separa del mundo, nos divide del mundo, ¿lo saben? Si a usted no la ha dividido del mundo, no está unido a Cristo. Pero en la iglesia no nos divide, somos un cuerpo. Amén. Por eso cuando hay división dentro de la congregación, por mucho esmero que pongamos en la cena, por mucho masá que pongamos, por mucha comida, por muy bonito que parezca, hermanos míos, no estamos haciendo la cena del Señor, como dice el verso 20 del capítulo 11, dice, cuando pues os reunís vosotros, dice, no es comer la cena del Señor. O sea, si no tenemos este conocimiento, por mucho masá que haya, por muchas canciones hermosas que mencionen el nombre de Cristo, por muchas oraciones que haya, si Cristo no es el centro de atención, dice el apóstol Pablo, no os estáis reuniendo para la cena del Señor. Amén. Amén.
Tal división hubo en Corintios, hermanos míos, que olvidaron lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Tener en mente al Señor. ¡Aleluya! O sea, estaban celebrando algo que no era la cena del Señor. ¿Me escucháis? No podía ser la cena del Señor porque no tenía sentido. Si Cristo no está en la cena, en vano comemos. En vano cenamos, Alejandra. Porque la cena no es la cena de Pablo. La cena no es la cena de la iglesia de Centro Bíblico Aranjuez. La cena no es la cena de los corintios. Es la cena del Señor. Y si Él no está, en vano es cenar. En vano es tomar la cena del Señor. Cuando pierden al Señor, hermanos míos, en medio de la cena, cuando el Señor no está, hacen cosas tan patéticas como lo que dice el verso 21. Hablando de la cena, dice, porque al comer, fíjense cómo la celebraban, había ya divisiones, no tenían en mente al Señor, dice, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. ¿Se dan cuenta? Dejó de ser la cena del Señor y pasó a ser su propia cena. Que esto no ocurra en nuestras vidas, hermanos míos. Líbrenos el Señor, hermanos míos, de estar en este lugar y no tener el mismo pensar. Que nos libre el Señor. ¡Aleluya! Cuando perdemos de vista la memoria de quien instituyó, hermanos míos, la cena del Señor, perdemos de vista el amor hacia los hermanos. Dice, os adelantáis a comer vuestra cena, y fíjense, y uno tiene hambre. Fíjense cómo celebraba la cena del Señor. Cuando pierdes de vista al Señor, hay decadencia de pecado. Perdón, hay decadencia en el mandamiento. El problema, hermanos míos, es que cuando pierdes la vista en lo más importante, hermanos míos, dejas pasar por alto incluso el amor por tu prójimo. Cuando dejas, hermanos míos, de tener en vista la cena del Señor y el Señor presente, la cena no tiene otro propósito, sino que mostrarte a ti. Lo repito. Cuando quitamos al Señor de la ecuación de la cena ya deja de ser del Señor y es una pasarela para exhibir tu comida, tus riquezas, tu grandeza, tu odio. ¡Aleluya! Hay un ejemplo que ya le he hablado alguna vez. Os estoy enseñando, no os estoy prácticamente predicando. No es un sermón como estamos acostumbrados a hacer. Os estoy enseñando lo que vamos a hacer el viernes. Había una mujer, Erika, que iba por el desierto con su niña. Y estaba pasando frío, no tenía dinero, no tenía riquezas, iba con su niño, y de repente ve una cueva que en la puerta tenía como una roca. Y esta mujer se quería resguardar allí, pero cuando entra, ve que hay un montón de oro, de platino, de esmeralda, de rubíes, de riquezas. Y hay una voz que en la prueba le dice, no te olvides de lo más importante. Esta mujer, no me voy a olvidar, claro que no. Empieza a coger oro, empieza a coger cacerolas de oro, empieza a coger anillos. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bien vamos a vivir ahora yo y mi niño! Y cuando ya se iba a ir, la puerta se empieza a cerrar y dice, ¿me dará tiempo salir? Sí. Pero se escucha otra vez la voz de Edwin y dice, no te olvides lo más importante. A lo que esta mujer se da la vuelta y mira que al fondo hay una corona de oro total y empieza a coger, mientras que la puerta se va cerrando, se va cerrando y se va cerrando. A lo que esta mujer, cuando va a salir, le queda unos centímetros para salir, voy a poder salir, y se vuelve a escuchar la voz y dice, no te olvides de lo más importante. Esta mujer dirá, seguramente que hay algo más de riqueza, seguramente que hay algo muy valioso que estoy dejando de mano. Y esta mujer dejó a su niño en la roca y empezó a coger y salió con las manos así. Llenas de riqueza, de oro, platino, de plata, de todo. Y como pudo, ¡bum!, salió porque la puerta se cerró. ¿Saben lo que se olvidó? Lo más importante. Lo más importante. Hermanos míos, que en esta cena no nos olvidemos como esa madre del niño. No nos olvidemos de lo más importante. Lo más importante no es la cena. Lo más importante, hermanos míos, créanselo, no es el pan ni es el vino. Lo más importante es el Señor. Lo más importante es que el Señor esté en medio
de la cena. Aleluya. Unos se adelantaban, otros pasaban por alto la hambruna de su prójimo, pero fíjense lo que llegan a hacer en la cena del Señor. Dice, unos se adelantan a la cena, otros pasan hambre, ¿y qué dice? Y otros se embriagan. Cuando dejas al lado que venimos a hacer memoria del nuevo pacto, del perdón de pecados, hermanos míos, del derramamiento de sangre y del maltrato hacia su cuerpo, hermanos míos, damos paso a todos estos pecados. Embriagarse. Y pensaba anoche, digo, ¿cómo podía estar una persona embriagada en medio de la iglesia? ¿Hasta qué punto llegaron? Pues quiero deciros esto, el Señor ayer me habló mucho de todo esto. No hace falta estar ebrio para estar fuera de control. ¿Sabe? La palabra aquí ebrio, embriagarse, está traducido como, tiene una connotación, mejor dicho, de estar intoxicado. Cuando alguien bebe, está intoxicado por el alcohol. ¿Y qué hace ese alcohol? Que no le da cordura. Y al no darle cordura, le deja fuera de control. De hecho, cuando alguien comete un delito, si está ebrio, también se le habla de que, se alude de que estaba fuera de control. ¿Amén? Hay mucha gente que espero que no venga intoxicada del mundo. Que no esté fuera de control. Que es muy importante, hermanos míos, que no estemos embriagados del mundo. Que estemos embriagados del Señor. Aleluya. ¿Pues qué? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y es lo que digo yo. Si ustedes no tienen esta pasión, si ustedes no tienen esta alegría, si usted cree que esto no es algo bíblico del Señor y es el día más importante del año para nosotros, como dijo el apóstol Pablo en el verso 22, dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casa que comáis o bebáis? ¿Comer en vuestra casa? ¿Disfrutar en vuestra casa? Haced lo que queráis en vuestra casa. Pero si venís aquí tenéis que tener en memoria a nuestro Señor. Y debe de haber pasión. ¡Aleluya! No es una cena de empresa. No es una cena de Navidad. Es la cena del Señor. Si yo les dijera ahora, y hablaba, me lo decía Johnny, os veo tan fríos en este sentido. Os veo tan fríos. Espero que sea mi sentir, que a veces me engaña. Pero yo sé, hermanos míos, y ojalá esté equivocado, que si yo os dijera el 24 de diciembre, vamos a preparar la cena de Navidad, estaríais todos saltando. Estaréis todos gozando. Vamos a comprarnos ropas. Vamos a comprar lo más grande en la comida. ¿Por qué? Porque tenéis pasión por esa fiesta, que el Señor la reprenda. Es más importante la cena del Señor que cualquier otra fiesta. No tenéis pasión por ella. Aleluya. Por eso cuando no venimos con pasión, cuando no tenemos pasión por esta cena que vamos a hacer, hermanos míos, dice la palabra, o menospreciáis la iglesia de Dios. Menospreciáis la iglesia del Señor cuando no tenéis pasión por las cosas del Señor. Me menospreciáis a mí. Hablamos de que menospreciáis principalmente al Señor, porque me menospreciáis a mí, vaya que vaya, ya estoy acostumbrado. Pero al Señor, si usted no tiene pasión, no tiene cordura de lo que vamos a hacer el viernes, la importancia que tiene que hermanos míos, de celebrar el nuevo pacto, tomar el pan, beber el vino. Si usted no tiene cordura en esto, hermanos míos, quédese en su casa. Aleluya. Fíjense, cuando se pierde la cordura de lo que venimos a hacer el viernes, puede ver a uno pasar hambre, puede ver a uno estar embriagado, puedes ver a uno hablar de cualquier cosa, hermanos míos. Por eso, el verso 28 nos exhorta, nos habla, nos dice, y esto es importantísimo, Iglesia del Señor. ¿Me están entendiendo el sermón? Verso 28 dice, por tanto, después de que ha explicado todo, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. ¿Se está probando esta semana?
Se está probando si tiene pasión por la fiesta del Señor. Es la fiesta del Señor, Iglesia del Señor. Recuerdo cómo celebrábamos San Valentín. ¡Oh! ¿Cómo celebrábamos San Juan? ¿Te acuerdas? Hace años. ¿Saben? Nosotros celebrábamos San Juan antiguamente y nos íbamos 15 días antes para coger los mejores sitios. Cuando celebrábamos la Navidad, antes de pastorear y tener el conocimiento que tenemos, recuerdo que cogíamos salones, poníamos dinero, y si no lo teníamos, lo pedíamos, para poder celebrar esa fiesta. ¿Acaso no es más importante la fiesta del Señor? Recuerdo, yo todo esto lo recuerdo, el Día de los Santos. Mi padre está aquí presente. Nos comprábamos ropa para ir al cementerio. ¿Lo recordáis? Aquí en España, ir al cementerio el Día de los Santos era lo más grande. 31 de diciembre comprábamos nuestras uvas. ¡Ay, comprar el cochinillo, que nos quedamos sin el cochinillo! No, las uvas, las uvas no pueden faltar. ¿Qué te vas a poner? Un traje de luces. ¿Y tú qué te vas a poner? Unos votos. Ve, compra un traje. Hermanos míos, si tuviéramos la misma pasión por la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno. ¿No se dan cuenta que falta algo? ¿No se dan cuenta que es importantísimo? Y dice, fíjense qué importante, qué detallazo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Aquí no te tiene que probar el pastor. A ti no te tiene que probar los diáconos, ni los ancianos, ni siquiera el apóstol. Tú mismo te debes de probar. Tú mismo, tu corazón, sabe cómo está. A mí me puedes decir, ¡ay, estoy gozando! Pero dentro tuya es mentira. Por eso no dice que el pastor te pruebe. Y si el pastor te aprueba, cena. No, el Señor dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Por qué? Hermanos míos, porque cuando tú te pruebas, de verdad podría estar aquí mucho rato predicando, porque cuando tú te pruebas realmente y te examinas y sabes cómo piensas, cómo hablas y lo que haces en tu intimidad, te das cuenta que en ti solamente hay una cosa: pecado. Por eso, pruébese cada uno a sí mismo. No te dice que te pruebe el pastor, porque realmente aquí me puedes dar la buena cara y luego hacer lo que tú quieras. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Se prueba? Y es interesante, porque si hubiera dicho pruébese cada uno, que te pruebe el prójimo, cada uno, probaros entre vosotros. Esto habría sido un desastre, porque somos muy fáciles para apuntar, pero muy poco, hermanos míos, para vernos en el espejo. Por eso, hermanos míos, cuando vas a la Escritura y ves que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo, solamente vas a ver pecado. Y si realmente lo entiendes, vas a entender que para celebrar la cena del Señor debe de estar presente en tu vida el Señor. Amén. Porque si Él no está presente, tú no puedes celebrarla. ¿Por qué? Porque no eres apto. Pruébese cada uno a sí mismo. Lo digo y queda grabado, Para mí esto, hace unos años el Señor trató mi corazón y me sigue tratando, pero para mí esto es de vital importancia. Les digo, y no me voy a arrepentir, y quedará grabado. Si ustedes no tienen pasión por esto, será el último año que lo celebremos juntos. De verdad, si no veo implicación, será el último año que lo celebremos juntos. Porque esto, hermanos míos, se nos debe de ir el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me dan a entender que usted no tiene pasión, hermanos míos, por el sacrificio de Cristo. Si ustedes no tienen pasión por el sacrificio de Cristo, en vano es hacer culto. En vano es reunirnos.
En vano es cenar. Por eso, hermanos míos, les transmito, le pido al Señor que pongan pasión en su vida para este viernes. Vamos a celebrar la cena del Señor. Con conocimiento. Examinémonos. Probémonos. Ya saben que comerla indignamente es no tener presente al Señor. Pero el no tener presente al Señor en medio de la cena se da pie al pecado. ¿Amén? Por eso preparémonos estos días. ¿Amén? Yo sé que ustedes son muy jóvenes en el Señor, pero ayer nos llamaban los hermanos de Benidorm que se habían comprado sus ropas con una alegría, con una pasión, cantaban ellos y estaban gozando. ¡Qué alegría, hermanos míos! Espero que ustedes se pongan su mejor atuendo, que entiendan y comprendan que es el día más importante, es más importante que el bautismo. Este día es más importante que el bautismo, hermano mío. O sea, que tengamos en mente que vamos a celebrar algo, hermanos míos, santo. Participar de su cuerpo y de su sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Amén.